esto en la anterior clase, los capilares sanguíneos, ¿ya? Como sabemos, tenemos las arteriolas, metaarteriolas. Estas metaarteriolas tienen sus esfínteres precapilares, ¿ya? Y tenemos el canal preferencial, donde va la circulación sanguínea. Estos canales preferenciales son capilares que tienen un diámetro mayor. Y luego nos siguen los capilares verdaderos, que son vasos que tienen un diámetro menor. Y es donde se va a realizar el intercambio gaseoso de nutrientes. Pero, como sabemos, estos capilares verdaderos tienen una circulación continua o intermitente. ¿Por qué era intermitente? ¿De qué dependía? ¿Por qué era intermitente? ¿De qué dependía de que haya flujo sanguíneo en los capilares verdaderos o no? Ya, sí, ellos son los que entregan, ¿no? O sea, porque tienen fibras musculares, ¿ya? Entonces, ¿pero de qué dependía? De que la sangre pase del canal preferencial a los capilares verdaderos. Depende del requerimiento metabólico de oxígeno de las células. Cuando necesita oxígeno las células, entonces pasa la sangre a los capilares verdaderos, ¿ya? De manera intermitente para que se haga la entrega de oxígeno. Si no hay requerimiento de oxígeno, la sangre va a continuar por el canal preferencial para llegar a las vénulas y a las venas. Es por eso que igual existen capilares, esfínteres postcapilares, ¿ya? Que están mirando hacia las vénulas y a las venas, ¿ya? Entonces todo esto, a este flujo intermitente por el cual es manejado por las metaarteriolas y los esfínteres precapilares, se llama fenómeno de vasomotilidad, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago las preguntas, el flujo sanguíneo es continuo a nivel de los capilares verdaderos, vaso verdadero, es intermitente. ¿Por qué? Porque depende del requerimiento del tamaño del oxígeno de las células. Bueno, esto ya vimos, creo que aquí no hay ninguna duda. Entonces, la difusión de las sustancias del intersticio de la sangre y viceversa es de dos tipos. Es mediante la difusión y mediante la filtración. La difusión, ¿cómo es? Es el paso del agua y sus sustancias disueltas a lo largo de la pared del capilar, ¿ya? Entonces, esto es difusión. En cambio, la filtración es el paso del líquido que sale del extremo arterial hacia el espacio intersticial y retorna por su extremo venoso. Entonces, a esto lo llamamos filtración, que es muy diferente. Entonces, no vayan a confundir lo que es difusión y filtración. Igualmente, esto igual, los requisitos de la difusión, como dijimos, depende de la liposolubilidad. Esto quiere decir que las sustancias liposolubles van a pasar por la membrana celular de las células endoteliales. ¿Cuáles son estas sustancias liposolubles? El oxígeno, que pasa del capilar al intersticio, el CO2 pasa del intersticio al capilar, el alcohol pasa del capilar al intersticio, y lo mismo que los anestésicos, pasa del capilar al intersticio. Igual sabemos, lo dijimos sobre la diferencia en concentración, que pasa de mayor concentración a uno de menor concentración. La hidrosolubilidad. La sustancia más hidrosoluble es el agua, que tiene un peso molecular de 18 y por lo tanto tiene
solubilidad de 1. Y luego le sigue el resto de las sustancias, o sea, primero va a ser el agua, luego el cloruro de sodio, luego la urea, la glucosa, la sacarosa, la inulina, luego la mioglobina, pero la característica de la mioglobina es que pasan del intersticio al capilar. En cambio, el resto de las sustancias pasan del capilar al intersticio. Y todo esto depende, como vemos, de su peso molecular. Entre mayor sea su peso molecular, menor va a ser su permeabilidad. En resumen. Ahora, volvemos a esto, la presión capilar. O sea, esta es la regulación de las sustancias por un control de presión. La presión capilar, ¿cómo va a pasar las sustancias? ¿Pasan del capilar al intersticio o del intersticio al capilar? Las sustancias van a pasar de la luz del capilar al intersticio. Esta es la presión que está dada por el ventrículo izquierdo. Entonces, esta presión hidrostática se origina por la presión que manda el corazón en cada sístole. Entonces, esta presión obliga al líquido a pasar del capilar al intersticio. Entonces, hay dos métodos para medir. Uno es el directo. Entonces, se coloca una micropipeta a nivel del dedo, en la parte media entre el sistema arterial y del sistema venoso. Me va a dar una presión de 25 milímetros de mercurio. Después hay un método indirecto o isogramétrico, ¿ya? El cual es más exacto y me da una presión de 17.3 milímetros de mercurio. Entonces, esta sería la presión capilar. Luego hablamos de la presión del líquido intersticial. Que esta presión del líquido intersticial se opone a la presión capilar. Dicho esto, el líquido, ¿cómo va? ¿Va del capilar al intersticio o del intersticio al capilar? Si se opone al capilar, va del intersticio al capilar. Por eso tiene una presión de -3. Es una presión subatmosférica. ¿Cómo se la toma? Se coloca un dispositivo a nivel del tejido celular subcutáneo y esto nos da una presión de -3 milímetros de mercurio. Entonces, la presión, si es negativa, como -3, el líquido que se encuentra en el intersticio va a ir hacia la luz del capilar. Ahora, la presión coloidosmótica plasmática. ¿Por quién está dada? Por la albúmina y el sodio. Como saben, el sodio siempre se encuentra acompañado con el cloro. Siempre que estemos hablando del sodio, tenemos que suponer que el cloro está presente. Por eso lo pongo aquí. Sería el cloruro de sodio. Entonces, ¿cuál es el anión y cuál es el catión? El anión es la albúmina, porque es negativo, y el catión es el sodio, que me da 9 milímetros de mercurio. Pero para que se pueda sumar un anión más un catión, se tiene que equilibrar. ¿Y quién ha hecho este equilibrio? Donan. Entonces se llama el equilibrio de Donan. Por lo tanto, la suma me da 28 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica plasmática. ¿Qué va a hacer esta presión? Saca líquido, perdón. Esta presión es la que lleva líquido del intersticio al capilar. Veamos aquí. No. Esta presión es la que mantiene el líquido dentro del capilar. Gracias a la albúmina y al sodio, sobre todo por la albúmina. ¿Ya?
entonces el líquido va a ir del intersticio al capilar, a la luz del capilar, ¿ya? Gracias a la lámina y al sodio. En cambio, la presión coloidosmótica tisular, ¿gracias a quién se debe? A la lámina que ha pasado al espacio intersticial. Es por eso que el líquido va del capilar al intersticio, ¿ya? Y te da una presión de 8 milímetros de mercurio, ¿ya? Es por eso lo que vimos en la anterior clase. Para determinar la presión efectiva capilar, ¿ya? Entonces sumamos todas las presiones, la capilar, la del líquido intersticial y la presión coloidosmótica tisular, que son las presiones donde el líquido va del capilar al intersticio. Pero esta presión del líquido intersticial la hacemos positiva, esta es negativa, la hacemos positiva, entonces la suma me va a dar 28.3 milímetros de mercurio. Y esta la voy a restar con la presión coloidosmótica plasmática. Entonces 28.3 menos 28 me da 0.3, que es la presión efectiva capilar. Es por eso que siempre va a haber un remanente de líquido intersticial, mayor cantidad de líquido en el intersticio, ¿ya? Entonces va a haber 2 ml por minuto, ¿ya? Pero, ¿por qué no se producen edemas? Porque todo esto es reabsorbido por el sistema linfático para llegar nuevamente al sistema vascular. Por este motivo, no se producen los edemas. ¿Qué me decía el equilibrio del estadio? Que todo líquido que sale por el extremo venoso al espacio intersticial tiene que retornar todo el líquido que sale por el extremo arterial al espacio intersticial tiene que retornar por el extremo venoso. Si esta ley de equilibrio de Stalin se rompe, se producirían los edemas. Es por eso que el proceso de difusión de intercambio de agua de 24 horas más o menos es de 80.000 litros. Por ejemplo, el extremo arterial pasan 24 litros al espacio intersticial. En el extremo venoso se van a reabsorber solo 16 a 18 litros. Lo otro, el resto, los 4 a 6 litros, quedan en el espacio intersticial. ¿Por qué es esto? ¿Por qué quedan 4? ¿Por qué no se reabsorben los 24 litros? Porque si tengo 24 litros en el extremo arterial del capilar y solo se reabsorben de 16 a 18, quedan 4 a 6 en intersticial. ¿Por qué quedan 4 a 6? ¿Por qué? Por el remanente que queda. ¿Y qué es el remanente? ¿Por qué se da el remanente? Por esto, por la presión efectiva capilar que es de 0.3, ¿ya? ¿Por qué? Porque la suma de estas presiones, ¿ya?, hace que el líquido vaya del capilar al intersticio. Hay mayor presión, o sea, este 0.3 hace que el líquido vaya del capilar al intersticio. Es por eso que voy a tener de 4 a 6 litros a nivel del intersticio. ¿Y por qué no se producen edemas? Porque todo se recupera por el sistema linfático. El sistema linfático, como sabemos, se origina en el intersticio, va a llevar, todo esto se va a transformar en linfa, en líquido, y va a ser arrastrado hasta el sistema venoso. Lo mismo pasa con las proteínas. Por ejemplo, en el extremo arterial del capilar se pasan de 80 a 200 gramos al espacio intersticial y solo se reabsorbe en el extremo venoso 5 gramos. El resto queda
en el espacio intersticial, el cual se va a transformar en linfa y va a ser recuperado en el sistema venoso. Entonces, para entender todo esto, tenemos que saber la estructura del intersticio. Como tengo aquí, tengo un capilar, las células y el espacio intersticial. ¿Cómo está conformado? Como vemos, tiene sus haces de fibras de colágeno. Estas haces de fibras de colágeno son las encargadas de dar la tensión al intersticio, si no sería como una gelatina. Luego tenemos los filamentos de proteoglicano, los cuales son microfilamentos, los cuales se encuentran enrollados, ¿ya? Y estos solo se los puede ver con un microscopio electrónico, ¿ya? Estos proteoglicanos están formados por proteínas e hidratos de carbono y, por lo tanto, estos tienden a acumular agua. Y aparte tenemos, como vemos aquí, vesículas de líquido libre y riachuelos de líquido libre, que es agua, ¿ya? Los cuales, si existiera un escape de líquido desde el capilar, estos se volverían como lagunas y las células se distanciarían, habría mayor distancia entre ellas y entre los capilares, y por lo tanto no se podría realizar el intercambio gaseoso o de nutrientes. ¿Cuánto es la distancia de los capilares a las células? De 30 a 50 micrómetros. Entonces, si aquí se produciría un edema, o sea que estos riachuelos se vuelven lagunas, como dice, entonces esta distancia de 30 a 50 micrómetros aumentaría. Por lo tanto, no se podría realizar el intercambio de oxígeno, de agua, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas o oligoelementos que necesitan las células para sus funciones metabólicas o de reemplazo de estructuras. Y tampoco las células que entregarían el CO2, la urea, la creatinina, el ácido úrico, para que sea eliminado hacia la luz del capilar, para que pase al sistema vascular, llegue hasta la arteria renal y se produzca la filtración de la orina, y ahí se ha eliminado la urea, la creatinina y el ácido úrico, que son productos de desecho del metabolismo. Entre el capilar y las células. ¿Ya? Este espacio se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque si hay mayor espacio, no se va a poder realizar el intercambio. ¿Ya? Del capilar, ¿qué te va a aportar el capilar? Oxígeno, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, hormonas, oligoelementos. ¿Qué desecha la célula? Urea, creatinina, ácido úrico. ¿Ya? Y todo eso se va a eliminar por la orina. O sea, esos productos de desecho de la célula, el CO2, la creatinina, la urea, el ácido úrico, van a pasar al espacio intersticial y de ahí van a pasar al capilar. Y de ahí para ser eliminados cuando pase a la orina. Entonces, ya sabemos cómo están estructurados los capilares, cuál es su función principal. ¿Hay alguna duda sobre los capilares, sobre las presiones? ¿Algo que no esté claro? Ahora, como vimos en la anterior clase, tenemos al sistema linfático, que esta imagen sería lo que está de verde. Entonces, por un lado,
Como vemos aquí, tenemos nuestros capilares. Aquí sería la parte arterial, la parte venosa, nuestro espacio intersticial, y tenemos los linfáticos. Entonces vamos a decir que los vasos linfáticos se originan a nivel del intersticio. Entonces estos vasos linfáticos se originan a nivel de los intersticios, se caracterizan por tener células endoteliales, y estas células endoteliales están más separadas unas de otras, por lo tanto permiten el paso de proteínas. Como saben, las proteínas tienen mayor peso molecular que la albúmina. Entonces, estas proteínas es por tanto por lo cual va a pasar a los linfáticos, igualmente va a pasar el agua, ¿ya? Van a formar, van a confluir, se van a transformar en conductos linfáticos, los cuales entre cada conducto linfático existen los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos que tienen un sistema retículo endotelial, el cual podemos decir que purifica la linfa, o sea, que van a atrapar bacterias, virus, y cuando estos ganglios se inflaman, a eso llamamos infartación de los ganglios, entonces tenemos que saber que están inflamados. ¿Por qué? Porque hay virus y bacterias. Es por eso el proceso, como resfríos o una faringoamigdalitis, se van a infartar los ganglios del cuello, o cualquier proceso inflamatorio que se produzca, o una infección que haya en alguna estructura del cuello, o por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de un molar, igualmente se pueden inflamar los ganglios del cuello, porque todas las bacterias están siendo atrapadas a nivel de los ganglios linfáticos. Luego, estos conductos linfáticos van a confluir y van a llegar al conducto torácico y a la gran vena linfática, las cuales desembocan en la unión de la vena subclavia y de la yugular interna del lado derecho. De esta manera llegan al sistema venoso y por lo tanto se va a recuperar agua, proteínas en el sistema vascular. O sea, todo lo que no se ha reabsorbido en el líquido intersticial, como ser agua y proteínas que han escapado del sistema arterial, va a ser reabsorbido por el sistema linfático, el cual va a desembocar en el conducto torácico y en la gran vena linfática y llega al sistema venoso. Entonces, el conducto torácico en una hora va a recuperar 100 ml de linfa. En la gran vena linfática, 20 ml de linfa. Entonces, circula 120 ml de linfa en una hora. Entonces, en un día, más o menos, va a circular entre 2 a 3 litros de linfa. Igualmente, a nivel, por ejemplo, del hígado, se van a recuperar proteínas. Por ejemplo, la linfa del hígado tiene 6 gramos de decilitros de proteínas en 100 ml de linfa. En el intestino se va a recuperar 4 gramos de decilitros de proteínas en 100 ml de linfa. Y en los músculos y en los demás tejidos, 3 gramos de decilitros de proteínas en la linfa. Entonces, todo esto se va a recuperar de proteínas en los espacios intersticiales del hígado, del intestino y de los tejidos. Entonces,
¿De qué está compuesta la linfa? ¿De qué estaría compuesta la linfa? Proteínas, agua. ¿Qué más? ¿Qué se reabsorbe en el intestino? Principalmente. ¿Ah? Sobre todo se van a reabsorber líquidos. ¿Ya? Entonces, la linfa va a estar compuesta de agua, proteínas y líquidos. Entonces, todo esto, lo que se reabsorbe en el intersticio, por el sistema linfático, todo esto va a desembocar en el sistema venoso. Entonces, ahora, como vimos, si se produce una obstrucción de los vasos linfáticos, entonces el líquido, el agua que está en el intersticio no podría ser recuperada al sistema venoso. Por lo tanto, se producirían los edemas, como vemos aquí. Esta es una enfermedad de la filariasis, que son parásitos que están en la tierra, que entran por la piel y obstruyen los linfáticos. Por lo tanto, el líquido que está en el intersticio quedaría ahí y se producirían los edemas. No se recuperaría nada en el sistema venoso. Por lo tanto, se produciría un edema. Igualmente, las mujeres que se operan el cáncer de mama y durante la cirugía se destruyen los linfáticos, entonces se produce un edema a nivel del miembro superior porque el líquido queda atrapado en el espacio intersticial y no hay cómo vuelva al sistema venoso. Es por eso que es muy importante saber los valores de la presión en los capilares. Por ejemplo, la presión capilar. ¿Qué es la presión capilar? ¿Dónde lleva el líquido? ¿Del capilar al intersticio o del intersticio al capilar? Del capilar al intersticio. Ya. Entonces, ¿cuándo esta presión capilar va a estar aumentada? Cuando hay un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, va a haber una vasoconstricción de las arteriolas, va a aumentar la presión arterial y va a aumentar la presión capilar. Por lo tanto, va a haber una tendencia a que aumente el líquido en el intersticio o disminuye. Si está aumentada la presión capilar. Hay más líquido intersticio, menos líquido intersticio. Más. Hay más líquido intersticio. Ahora, si hay una persona, ¿por qué las personas que tienen hipertensión tienden a tener edemas? Por eso. ¿Por qué? Porque la presión capilar está también aumentada. Por lo tanto, va a pasar mayor líquido al intersticio. ¿Ya? Por eso van a atender a los edemas. Igualmente, si hay aumento de la presión venosa, igualmente va a haber un aumento de la presión capilar. ¿Qué quiere decir este aumento de la presión venosa? Está aumentada la presión de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces todo esto repercute en el sistema venoso y la presión va a estar aumentada en el extremo venoso del capilar. Entonces, este aumento de la presión venosa igualmente me va a aumentar la presión del capilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor cantidad de líquido en el intersticio. La presión de líquido intersticial, ¿cuánto era lo normal? ¿Cuánto es la presión de líquido intersticio normal? Eso es la presión efectiva capilar. ¿Cuánto era la presión? Menos 3 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hace esta presión cuando es negativa? Hace que el líquido vaya del intersticio al capilar. Se opone a la presión capilar. ¿Estamos? Pero, si existe una obstrucción de la vía linfática,
va a haber acúmulo de líquido en el espacio intersticial. ¿Y qué va a pasar? Esta presión negativa se va a hacer positiva. Por lo tanto, el líquido va a pasar, al hacerse positiva, el líquido va a pasar del capilar al intersticio, ya no del intersticio al capilar. Por tanto, va a haber tendencia a edemas. Ahora, la presión coloido-osmótica plasmática. ¿Por quién está manejada sobre todo? Albúmina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta presión? Se opone a todas las demás presiones. Te mantiene el líquido dentro de los capilares. ¿Ya? Entonces, cuando hay una desnutrición, hay una falta de albúmina, ¿ya? Entonces, sobre todo los niños desnutridos, esto se llama cuasiólico, ¿ya? Entonces, el líquido escapa al espacio intersticial. No hay quien se oponga a estas presiones. Entonces, al estar disminuida la albúmina, el líquido escapa al intersticio. Por lo tanto, se va a producir mayor edema. ¿Verdad? Igualmente, en las personas alcohólicas tienden a la cirrosis. Por lo tanto, no van a producir albúmina. La albúmina va a estar disminuida. Y por lo tanto, el líquido va a escapar de la luz del capilar al intersticio. Por lo tanto, el intersticio se va a llenar de líquido. Es por eso que las personas alcohólicas están hinchadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido en el intersticio. Presión coloidosmótica tisular. Esta presión coloidosmótica tisular, ¿por quién es manejada? Por la albúmina. ¿De cuánto es esta presión? 8 milímetros de. Pero esto es por la albúmina que se encuentra en el intersticio. ¿Ya? ¿Cuándo va a aumentar esta presión? Cuando la membrana de los capilares se permeabiliza, o sea, la membrana del capilar deja escapar la albúmina y la albúmina aumenta a nivel del espacio intersticial. Por lo tanto, esta presión coloido-osmótica tisular va a aumentar. Por lo tanto, va a aumentar el líquido en el intersticio. Entonces, ¿qué estamos explicando aquí? ¿Qué es lo importante? ¿Ya? Que cuando la presión capilar aumenta, ya sea por hipertensión, por aumento de la presión venosa, va a haber edemas. ¿Por qué? Porque va a aumentar el líquido en el intersticio. Cuando la presión de líquido intersticial se hace positiva, por una obstrucción linfática, aumenta el líquido en el espacio intersticial, entonces igual va a haber edemas. La presión coloidosmótica plasmática, cuando la albúmina está disminuida, disminuye la presión coloidosmótica plasmática. Por lo tanto, el líquido va a escapar al intersticio y también le va a provocar edemas. La presión coloidosmótica tisular, igual aquí va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque hay mayor albúmina en el intersticio, porque la membrana capilar se ha permeabilizado. Entonces, igual le va a producir edemas. Entonces, si yo hago una pregunta de examen, ¿qué presiones tienen que aumentar para que haya edema en el intersticio? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué presiones tendría que aumentar, Luciano? Capilar, ¿qué más? La coloidosmótica tisular y la presión del líquido intersticial. Esas tres tendrían que aumentar para que se produzcan los edemas. ¿Y cuál tendría que disminuir? La coloidosmótica plasmática, la cual es manejada por los albúminos. ¿Se entiende esto? Esto lo vamos a volver a ver para el año en fisiopatología.
Ahora, si hablamos de las venas, las venas son transportadoras de sangre, ¿ya? Porque, como sabemos, la sangre sale del ventrículo izquierdo, pasa a las grandes arterias, las de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre por las arteriolas, pasa a los capilares, y ahí pasa a las vénulas, a las venas, y es transportada nuevamente hacia la aurícula derecha por la vena cava superior y la vena cava inferior. Por eso es transportadora de sangre. Otro, son más numerosas que las arterias. Por cada arteria existen dos venas. Por lo tanto, son más numerosas. Es por eso que es un reservorio de sangre. Las venas contienen el 64% de la sangre. Es por eso que cuando hay una hemorragia, el sistema venoso aporta este 64% a la aurícula derecha para aumentar el retorno venoso y así asegurar que llegue sangre al cerebro, a los riñones y sobre todo al corazón mediante las coronarias. Es por eso que es un reservorio de sangre. Su endotelio de las venas producen las prostaciclinas, el óxido nítrico, que son dilatadores, constrictores. La prostaciclina y el óxido nítrico. ¿Y la endotelina? Pero tenía que ser todo más pulmonar, más sangre. También estamos diciendo la redacción es el óxido nítrico y las proteínas constrictora es la endotelina. Todo esto va a estar pasando. Y otros, la vena puede reemplazar a una arteria. ¿Por qué se dirá que una vena puede reemplazar a una arteria? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay un infarto de miocardio? ¿Por qué se produce un infarto de miocardio? Cardíaco. Pero para que se mueva la técnica de reconstrucción de qué? Coronarios. Entonces, cuando se hace un bypass coronario, nosotros podemos agarrar una vena y sacar esa vena y reemplazar la coronaria con esa vena. Entonces, cuando se hace un bypass coronario, se agarra una vena safena del miembro inferior y se la lleva y la reemplaza a la coronaria que ha sido afectada. Por eso se dice que la vena puede reemplazar una arteria. Ahora, ¿quién me puede describir cómo se inicia el sistema venoso a nivel de los miembros inferiores? Eso le lleva a la anatomía. ¿Me lleva? ¿Quién puede describir el sistema venoso en miembros inferiores?
llevado miembro inferior en anatomía? Nada. Nosotros. Nada. Nada. ¿Y músculos? No, menos. ¿Inervación? Menos. Oye, sí que lo sabíamos, sabíamos nosotros todos ustedes. No jodas. No jodas. Sí, ellos sí. Ellos sí, Ellos han llevado muy bien, así que pregúntenle. a Luis en especial de Blanca, que es nuestro paralelo. Doctor, ellos. Ellos tres han llevado bien. ¿Ha llevado? Sí, han llevado. Doctor, aquí Carlos sabe. Allá el curso 3. Han llevado. ¿La llevado? ¿Sí? ¿Recuerdas el sistema venoso? El miembro inferior, ¿cómo se va a pasar antes? ¿Cuál? ¿Usted lo sabe? Ya, venas superficiales. Entonces, a ver, tenemos venas dorsales superficiales, dorsales profundas. Bien, ¿cómo se llama? Y eso que estamos. Ay, no, que Miren, yo lo hago un resumen, así, aquí, que si ustedes no se olvidan, tenemos aquí las venas dorsales, las cuales son superficiales y profundas. Las venas dorsales superficiales van a formar la safena interna y la safena externa. Las venas dorsales profundas van a formar la tibial anterior y la tibial posterior. Ahora, estas venas safena interna y externa, tibial posterior y anterior, van a formar el arco tibial peroneo, las cuales confluyen y van a formar la vena poplitea. Luego esta vena poplitea va a dar lugar a la femoral, la cual desemboca en la ilíaca externa, la cual se une a la ilíaca interna y va a dar lugar a la vena cava inferior. Nada más. Así de fácil. No nos querían enseñar eso. Eso le costaba. Eso le costaba al Flores. No, pero creo que la anatomía es más Pero ni aún así, Nos ha hecho hacer un resumen. pero en fisiología, ¿qué tengo que saber yo? Pero no es que anatomía no tiene que saber todo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber aquí? En el pie. Venas del dorso superficial, venas del dorso profundo. La superficial, ¿qué forman? ¿Qué forman? La superficial. Safena interna y safena externa. Safena interna y externa. Del dorso profundo, ¿qué forma? tibial anterior. La tibial anterior y la tibial posterior. Como ustedes saben, las venas ascienden. Luego, la safena interna y la safena externa, más la tibial anterior y tibial posterior, ¿qué va a formar? El arco tibial peroneo. Luego estas van a formar la poplitea. Luego la femoral, la cual llega a la ilíaca externa, la cual se une a la ilíaca interna y forma la cava inferior. Nada más. ¿Esto? Bueno.
ya saben cómo está formada la circulación venosa del miembro inferior. El otro día preguntaron sobre médicos en primer año de cirugía y no pudieron responder. Y el doctor Hernán Castrillo nos castigó todo un fin de semana en el hospital a aprender el sistema venoso. ¿Por qué? Porque tienen que operar a un paciente de varices. Y ellos no sabían cómo estaba con los sistemas venosos. Y el doctor Castillo se enojó tanto que nos dejó en el hospital 3 días sin salir. Bueno, el hospital es así. Ahora, en el sistema, en las venas, existen 2 tipos de presiones. ¿Ya? Entonces, tenemos la presión venosa central y tenemos la presión venosa periférica. La presión venosa central, ¿cómo lo voy a obtener? Por ejemplo, vemos aquí una paciente que hemos analizado la vena cefálica o la vena basílica. Esta vena se coloca un catéter, ¿ya? El cual se introduce, sigue la vena axilar, luego que viene, ¿qué vena se dirige? Vemos aquí, se introduce a nivel de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de medir la presión venosa central. Esto se hacía antes, para medir la presión venosa central. Ahora nosotros, ¿cómo lo hacemos? Colocamos un catéter venoso central. Lo podemos hacer a nivel de la vena yugular o lo hacemos a nivel de la vena subclara. También se puede colocar a nivel de la vena yugular, pero tendría que ser un catéter muy largo, ¿no? ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, se ha colocado un catéter, el cual se introduce en la vena subclavia, el cual desemboca en la cava inferior y tiene que llegar hasta la aurícula derecha. Entonces, nosotros, mediante estos catéteres, podíamos medir la presión venosa central. Entonces, colocábamos una regla, ¿ya? La cual el 0 tenía que dar a nivel de la aurícula derecha. Entonces, este catéter está colocado en un suero, ¿ya? Entonces, el líquido que subía por este dispositivo se medía y nos daba de cuánto era la presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha nos va a dar la presión venosa central. ¿Cuánto es la presión venosa central normal? ¿Cuánto es la presión de la aurícula derecha? ¿De cuánto a cuánto? ¿Cuánto es la presión de la aurícula derecha? Es de 0 a 4 milímetros de mercurio. De 0 a 4 milímetros de mercurio. Aquí, esta paciente está, y la presión varía dependiendo si estamos parados o estamos recostados o de cúbito dostado. Esta paciente aquí, que está recostada, de cúbito dorsal, ¿de cuánto va a ser la presión? ¿De 0 o de 4 milímetros en el cúbito? ¿Cuál sería? 0. ¿Qué dice? ¿Qué dice Arturo? ¿De 0 o 4? ¿Qué es lo normal?
qué? ¿Por qué tiene blanco? Sería 4 la presión, no 0. Porque no ¿Perdón? ¿Y por qué aumenta? Por eso, la presión de la aurícula derecha va a ser de 4 milímetros de mercurio porque aumenta el retorno venoso, por lo tanto hay mayor llegada de sangre a la aurícula derecha y la presión va a ser de 4 milímetros de mercurio. Eso sí sería 4 milímetros porque aumenta el retorno venoso en posición cuidada. Y ahora, una persona que está de pie, la presión va a ser de 0 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque tarda más Claro. Porque el retorno venoso, ¿ya? La sangre va a llegar más a la aurícula derecha. Por lo tanto, la presión va a ser de 0. ¿Ya? Esa es la razón de por qué la presión va a variar entre 0 a 4 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces nosotros en los pacientes de terapia intensiva siempre estábamos monitorizando la presión venosa central. ¿Para qué? Para ver si a la persona le falta líquido o no. Esto era cuando yo estaba haciendo la especialidad. Siempre veíamos la presión venosa central. Pero ahora esto ya queda en desuso porque todo va a ser mediante la ecocardiografía. Mediante la ecocardiografía también se puede estimar las presiones a nivel de las cavidades del corazón y más o menos podemos saber si a la persona le está faltando líquido o no. Es por eso que ahora todo se hace mediante ecografía. Igualmente, se puede colocar un catéter a nivel de la arteria radial y igualmente ahí puedo monitorizar si a la persona le falta líquido o no. Ya casi la presión venosa central no se maneja. Pero tenemos que saber cuánto es el número. De 0 a 4 milímetros de mercurio. Presión venosa periférica. La presión venosa periférica está manejado por la bomba cardíaca, la bomba respiratoria, la bomba muscular y venosa y lo que se llama el bisatenio. La bomba cardíaca. Esta bomba cardíaca, vamos a decir que la aurícula derecha es una bomba impelente y una bomba aspirante. Bomba impelente, ¿por qué? Porque expulsa sangre. Se llena la aurícula derecha y expulsa sangre al ventrículo derecho. Por eso es una bomba impelente. Y una bomba aspirante, ¿por qué? Porque aspira sangre del sistema venoso para que se llene la aurícula derecha. Entonces, esta bomba cardíaca es la que va a manejar la presión venosa periférica. Bomba respiratoria. En inspiración, baja el diafragma. ¿Aumenta o disminuye la presión intratorácica? Disminuye la presión intratorácica a menos 4 a menos 6 milímetros de mercurio. ¿Aumenta o disminuye el retorno venoso? Aumenta el retorno venoso. Por lo tanto, se va a llenar de sangre la aurícula derecha. En la expiración va a aumentar la presión intratorácica. ¿Disminuye o aumenta el retorno venoso? Disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, la aurícula derecha se va a llenar de menor cantidad de sangre. Bomba muscular y venosa. Esta bomba muscular, sobre todo, está dada por los músculos de la pantorrilla, el músculo gemelosólido, que cuando se están contrayendo ayuda a las venas, sobre todo a las venas aferas, a que la sangre siga ascendiendo para llegar hasta la cava inferior y poder llegar hasta la aurícula derecha. Y por último, esto es bisatenio.
¿Qué quiere decir visateno? Es la presión arterial que ha llegado a nivel de los capilares y pasan a las venas. Y esta presión ayuda a llegar a la sangre hasta la aurícula derecha. A eso me refiero con el visateno. Ayuda al retorno venoso. Bueno, nos quedaremos aquí.